Todos estos episodios son presentados por los libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo. Soy un escritor independiente, los libros obviamente los vendo yo, dejo ahí mis datos de contacto y prontamente se vendrán más novedades al respecto. Bueno, si te gusta lo que hago, amarás mis queridos libros. Muchas gracias por su sintonía y espero que disfruten del episodio. El viaje de hoy es un servicio nocturno, Viña del Mar Temuco, que tiene Turbus, aunque yo me bajé en la ciudad de Los Ángeles, pues ahí quería juntarme con alguien para andar en otro bus que ya vieron. Me imagino que ya sabrán cuál es. Esto es el terminal de buses de Viña del Mar. Llegué un poco temprano, así que miré algunos buses antes de salir, aunque no fueron tantos. Dentro de lo más notable, me tocó ver la llegada de Busstar 360 de Pullman Bus Costa Central, el mismo modelo que vieron algunas semanas atrás en Pullman, Florida. A ver si alguna vez me toca viajar en ese bus, tengo varios en carpeta. Me quedé en los andenes haciéndole guardia al bus que me iba a tocar. No sabía qué bus podía ser. Esa noche hice muchas fotos de buses, que las voy a compartir en el momento en que haga la ficha, porque en ese tiempo no pensaba siquiera tener una sección como mirando buses, solamente tomaba las fotos de las máquinas. Así tienen datos de los buses que salen a esa hora o algunos servicios que pueden ver, o a lo mejor incluso le dan ganas de tomar alguno. Ahí va llegando el bus de mi viaje, la unidad 2550 de Turbus, uno de los muchísimos modazos Zeus que tiene esta empresa en configuración mixta. Es muy probable que acá en Chile hayan viajado en uno. Ya Turbus los manda a muchas rutas, así que si viajan en Turbus es muy probable que les toque un bus de esto alguna vez. Desconozco cuántos buses de este modelo tiene la empresa, pero son hartos, muchos. Como les decía al inicio, el bus iba rumbo a Temuco, salíamos a las 22:30 horas. No había mucha gente en el terminal y se podía ver el bus completo con todos sus ángulos despejados, cosa bastante rara en Viña del Mar, porque casi siempre hay varios buses, es difícil tomar fotos o grabar de este modo. Fui el primer pasajero en subir, me tocó viajar en salón cama. Esto es una visión del primer piso del bus, cada asiento tiene su almohada y también al fondo se ven las frazadas que entregan después. Algo que me gusta de Turbus es que casi siempre los buses tienen asientos de felpa. Yo los encuentro más suaves para descansar. Si me dan a elegir, trato de elegir buses con asiento de felpa. Algo muy personal, hay gente que prefiere el cuero. Este era mi asiento, el cual traía puerto USB debajo de la codera. Desconozco si era así de fábrica o le instalaron los USB acá, pero el tema es que tiene. Esto es una visión rápida del segundo piso del bus. Todos son asientos semicama, hay un baño atrás. Igual en la ficha les voy a comentar del interior del bus, más datitos. Como era de los primeros pasajeros y el bus no estaba tan lleno, aprovecho también de mostrarles la reclinación completa del asiento salón cama. Me fui en el asiento 4, que corresponde a ventana. Yo siempre team ventana. Les decía que la razón de este viaje era juntarme con alguien en Los Ángeles. Este viaje lo hice para conocer el Kama Suite de Lista Azul, el bus 8x2 que salió haciendo la ruta que llegó a Santiago y que alguna vez estuvo en Bus Norte. Si bien podía tomar el bus en Santiago, me gusta tener harto tiempo para dormir y por eso preferí tomarlo en Viña del Mar. Aparte, bueno, hay que sumarle cuotas de aventura a la vida, hay que aventurar. En el bus grabé y tomé varias fotos del libro Corte de Cinta para anuncios y campañas que quería hacer. En las fichas de los buses, la foto del libro que aparece, justamente la tomé en este bus y en este viaje. Por eso sale un libro de la primera edición, ahora voy en la tercera edición. De verdad, gracias a quienes los han comprado, espero que los estén disfrutando mucho y si usted quiere comprar el libro, bueno, siempre en los videos salen mi dato de contacto para poder hacerlo. Acá vamos entrando al terminal de Valparaíso, la ciudad puerto. El terminal estaba casi vacío, tanto de buses como de gente. Lo que más destacaba era un turbus a un costado y el Modaza Zeus 4 nuevo en ese momento de Pullman Bus Costa Central. Mientras tomábamos gente, se iba un turbus que venía desde Santiago y había un M-Bus yendo al sur, la 160, probablemente a Concepción. En Valparaíso subió más gente y de hecho también justo se sentó alguien al otro lado y cerró la cortina y no pude grabar por ese lado. Igual es raro ver el terminal tan vacío, como que uno está acostumbrado a llegar en otros horarios y Valparaíso se ve lleno de buses, de personas, casi todo el día. El bus, una vez que sale del terminal, toma raudo la avenida Argentina para abandonar la ciudad puerto.
mientras se ven varias luces de las casas en los cerros, porque Valparaíso es una ciudad que tiene muchas casas en los cerros. Ya siendo el día siguiente, en la madrugada, llegamos a Santiago para tomar los pasajeros restantes. El bus toma a la gente en el terminal Alameda, que tiene la empresa en pleno metro Universidad de Santiago. De haber tomado el bus acá, tendría que haberlo tomado casi a las 1 de la mañana. El viaje es completamente nocturno, así que de paisajes no vamos a ver mucho. Y una vez que ya estábamos todos y salimos de Santiago, nos entregaron la frazada para dormir. Vamos con la ficha por mientras. El bus es un Modaza Zeus con chasis Mercedes-Benz, inscrito en agosto de 2013. Desde su inicio es un bus mixto, tiene 2 asientos salón cama, 44 semicama, totalizando 56 pasajeros, digamos, como capacidad. La unidad tiene 2 baños, uno arriba y uno abajo, y la numeración interna es 2550. Esta ficha es presentada por los queridos libros Los Héroes del Tiempo y también corte de cinta. Ahora ya saben, esta foto la tomé aquí, revisando el momento de editar el video en Turbúsqueda. Esta noche el horario de este viaje también lo anda haciendo en Modaza, la 2556, que igual. Si quieren viajar en Turbus en tramos largos, pueden usar este sistema para ir viendo qué bus están mandando. Les va a salir el número interno, pero es cosa de buscar en internet para saber qué modelo es. Por ejemplo, el otro horario tiene la 2469 y ese es un G7 que fue cama premium y que lo reconvirtieron a semicama arriba y salón cama abajo. Les había comentado de que tomé fotos de los buses que vi, pero no grabé. El primero fue la 2380 de Turbus, el bus en el que llegué desde Santiago. Ese capítulo se lo mostré también. Está la 2439 de Condorbus y va haciendo servicio al norte hasta la ciudad de Copiapó. Es un Modaza Zeus igual que el del viaje que estoy contando. Por dentro es igual, lo mismo. La 59 de M-Bus hacía servicio hacia Los Ángeles. Si hubiese comprado en M-Bus me habría tocado esa unidad. Se veía muy bonita. Si quieren ver cómo son por dentro, pueden buscar el viaje que hice en la 196 hacia Lota, un M-Bus rosado, muy bonito. Esa misma noche, JM tenía un G7 hacia Concepción y Talcahuano. Creo que es primera vez que muestro algo de JM acá. Tienen bonitos buses, pero casi nunca coincido con ellos. Tengo hartas fotos de ellos, sí, pero videos no. Pullman Bus tenía G7 salón cama completo hacia Concepción y Talcahuano. Este bus es el hermanito del 3718 que mostré desde Concepción a Las Condes. El bus es muy lindo, re cómodo, pueden ver ese viaje también. Cambiando de destino, la 2553 de Turbus iba rumbo a Temuco y Carahue. Y algo bacán de Viña del Mar es que varios servicios parten desde acá. Y para tomar fotos es tranquilo. Así que si les gusta fotear buses, se los recomiendo. Aunque no van a poder ver el bus completo porque se estacionan todos los buses juntos. Hacia Concepción y Talcahuano, como la competencia es más ruda, Turbus tenía este G7 Mercedes, unidad 2652. Este bus compite con el Pullman Bus de antes y algún M-Bus 8x2 a Conce. La 2213 de Pullman Bus llevaba muchos años haciendo este servicio hacia Temuco, Villarrica, Pucón. Hablo en pasado porque pareciera que cambiaron los buses, pareciera que ahora lo hace otra máquina más nueva. Estas fotos y este viaje es de julio de 2019. Y uno que se mantiene haciendo el mismo tramo es este Buster 360 que les mostré antes, de Pullman Bus Costa Central, que venía llegando desde Santiago y fue uno de los primeros buses que vi. En la ciudad de Los Ángeles casi no había un alma en las calles cuando llegamos al terminal que tiene Turbus, que está al lado del otro terminal donde llegan casi todas las empresas. En este recinto de Turbus es posible ver unidades de la empresa BioBio, porque esta empresa pertenece al holding de Turbus. El viaje fue tranquilo, el asiento era cómodo, aunque no nos dieron nada de snack. No se despeguen, sí, porque grabé más cositas. Aparte del Modaza Zeus de mi viaje, al ladito se puso justo la 2469 que les mostraba en Turbúsqueda. Estaba haciendo el servicio diurno de las 7:15 a Santiago. Ni siquiera me acordaba que lo había visto en el viaje, hubiera puesto esa foto. Después de mirar al caballero durmiendo, como que me entró un poco de sueño y me fui a comprar un café para desayunar. Y ahí terminé grabando el momento en que se fue. Me imagino que si son chilenos, insisto, les habrá tocado viajar alguna vez en estos buses. De ser así, ¿qué tal ha sido su experiencia? Yo en lo personal los encuentro cómodos, hay gente que no. El viaje a Caldera que está en el blog lo hice en uno de estos buses. Esa vez viajé con unas amigas muy queridas a ver el desierto florido. Creo que fue el viaje más largo que he hecho en estos buses.
porque en otros tramos me han tocado otros modelos. Esto es el terminal por dentro, rebosaba de vida. Hay unas pantallas con próximas salidas, algunos precios. Yo aproveché de grabar y fotografiar algunos buses de BioBio, tienen lindas máquinas. De lo que había todo era Irizar, aunque de distintas generaciones y con algunos chasis distintos. Son buses muy bonitos, cada uno tiene un diseño distinto y si buscan en internet buses BioBio van a ver montones de pinturas. Algunas muy bonitas, otras no tanto. De los hallazgos, vi un Roma R4 de Vigo, la filial industrial de Turbus. Estos hacen transporte de personal, es bonita la pintura que tienen. Y otro bus que vi fue la 2233 de Turbus, que horas después sería rumbo a Viña del Mar con hartas paradas entre medio. Me pasé a otro terminal por un rato, vi este bus de Mebus, salí rumbo a Viña del Mar, se veía muy bonito, aparecen las dos generaciones de Marco Polo en versión 8x2. Otro hallazgo fue este bus Irizar de la empresa Línea Azul, antes de que tuvieran el accidente que provocara el cierre de la línea. Este bus llegó nuevo a la empresa a fines de 2016. Y la última foto es un Cruz del Sur que iba a Puerto Montt, la 768, otro Irizar I6. Si les gustó, pueden suscribirse, comentar y compartir. Me despido con estas vistas del terminal de Turbus en Los Ángeles. Yo compré ahí el pasaje de Intersur, pueden comprar pasajes de todas las empresas del holding. Que estén muy bien, que hayan disfrutado las fotos, los videos, bendiciones y nos vemos en otros viajecitos. ¡Chao!